Es grabada, así es que espero tener el consentimiento para poder grabarla. Grábala nomás. ¿Está todo apagado o no? Doctor Carrasco, son las 8:33. Bien. Voy a hacer con cronómetro, espero que no demorarme más del tiempo, pero tenemos 15 cada una. Tranquila, tenemos tiempo. Muy bien. Ok. Buenos días. Vamos a dar inicio a la reunión clínica de hoy. Por favor, insistimos en apagar las cámaras y los micrófonos. La reunión clínica de hoy trata sobre el síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría, una enfermedad o un síndrome emergente en el contexto de la pandemia, donde los pacientes tienen el antecedente de haber tenido COVID, de estar cursando COVID o tener un contacto cercano o estrecho con COVID. Y esto ha hecho presumir entonces que existe una relación etiológica con SARS-CoV-2 en este cuadro clínico de una presentación clínica tan polimorfa, en la cual tenemos más preguntas que respuestas. Indudablemente que el secreto para poder avanzar tanto en el diagnóstico como en el tratamiento está en conocer la inmunopatogenia de este cuadro. Es por eso entonces que la unidad de inmunología del Hospital Carlos Maquena, por una parte, ha coordinado un grupo de trabajo multiespecialistas para abordar los casos que se presentan en nuestro hospital, para dar el apoyo necesario a los equipos de las unidades de hospitalización, en el estudio, en el manejo y luego también en el seguimiento. Y es por eso entonces que la unidad de inmunología ha preparado el tema para la presentación de hoy. Doctora King, adelante. Muchas gracias, doctor Carrasco. Voy a... Ahí. Un segundo. Ricardo Varas, por favor, inactive su cámara. Bueno, como dijo el doctor Carrasco, esta es una experiencia local y que no solamente es de la unidad de inmunología, sino que aquí están las unidades que han participado principalmente, no solo en hacer el protocolo, sino en seguir caso a caso, y ha sido una experiencia muy rica trabajar con todos los equipos en relación a este tema. Yo tengo 15 minutos y esto es principalmente desde el punto de vista clínico. Voy solamente a puntualizar algunas cosas inmunológicas, porque ya el doctor González hace algunas semanas les presentó la parte inmunológica del SARS-CoV-2. Acá para recordarles que la mayoría de los niños, menos de un 5%, tienen infección por COVID, y normalmente no hay ningún problema desde el punto de vista, o la mayoría pasa o asintomático o con muy poco. Pero lo que nos preocupa en este momento es aquellos pacientes que no sabemos exactamente cuál es el porcentaje de todos los niños que hacen COVID, que terminan haciendo lo que normalmente llamamos una tormenta. Entonces, solamente para recordar, y aquí está este monito que a mí me encanta, de toda la parte inmunológica, en el que tenemos que recordar que este es un virus que ingresa por las vías aéreas, pero en realidad hay muchos otros órganos que pueden afectarse, porque el receptor de este virus en realidad está en múltiples órganos. A nivel de pulmón, pero también puede estar a nivel de corazón, vasos sanguíneos, riñones, intestino, en el ojo.
Una vez que este virus ingresa e infecta todas las células epiteliales en vías aéreas, también puede infectar las vías endoteliales, las células endoteliales. Y se ha visto que aquí están los macrófagos que son alveolares, también pueden ser infectados por el virus SARS-CoV-2. Y lo otro que es importante en este virus y que hay que recordar es que en los interferones, este virus tiene la capacidad de disminuir la producción de interferones. Y el interferón es una citoquina que es muy importante en la eliminación de este virus. A pesar de que haya una disminución de la producción de interferón, de todas maneras, estos macrófagos que se activan y que se por este virus van a activar o van a producir una gran cantidad de quimoquinas. Y estas quimoquinas llaman gran cantidad de macrófagos y de polimorfos nucleares. Y el sello en esta inflamación es que llegan muchos polimorfos nucleares y que van a producir entre los macrófagos y los polimorfos nucleares gran cantidad de quimoquina y de citoquina. Una de las células que tienen que llegar obviamente a este lugar de inflamación son los linfocitos. Y aquí se ven muy chiquititos en realidad, pero estos linfocitos, por alguna razón que no está bien clara todavía, en realidad pero de todas maneras, ustedes saben, la mayoría de los pacientes se mejoran. Y por lo tanto, a pesar de la cantidad de linfocitos T, a pesar de que los neutrófilos están muy activados y a pesar de que existe menos cantidad de interferón, finalmente, habitualmente, el sistema inmune logra manejar esta infección produciendo la activación de linfocitos B y transformándola en células plasmáticas que producen inmunoglobulinas que van a controlar esta inflamación y vamos a volver a una homeostasis de nuestro sistema inmune. Eso pasa en la mayoría de los pacientes. Una cosa que es muy importante recordar es que estos pacientes, o en esta infección, un sello es que hay una endotelitis. No solamente se infectan las células de los órganos que están, donde tenemos el receptor de angiotensina, o sea, tenemos angiotensina que se utiliza como receptor para el virus, sino que también se van a infectar las células endoteliales, va a aumentar la calicreína y la bradyquinina. Los neutrófilos que yo les había dicho que llegan en gran cantidad a estos órganos van a dañar estas células también y se va a producir una disrupción en la unión de las células endoteliales con un aumento de edema pulmonar en el caso del pulmón o de otros órganos. Pero también a estas células que están dañadas, que son endoteliales, van a producir mayor cantidad, no sé si se alcanza a ver, pero van a expresar mayor cantidad de selectinas. Y este aumento de selectinas va a activar a plaquetas y esta activación de las plaquetas va a producir este fenómeno que vemos en estos pacientes, que hay aumento de la coagulación y alteraciones de la coagulación. Pero además se altera el complemento y se activa el complemento. Y esta activación del complemento también ayuda en la coagulación que se ve en estos pacientes y que parte del daño y parte de toda la fisiopatología en estos pacientes que están hiperinflamados es la endotelitis que tienen. Entonces, la mayoría logra manejar, a pesar de todo este desastre que se produce, logra manejar esta inflamación, pero hay algunos pacientes en los cuales se produce una activación de los linfocitos T por este SARS-CoV-2, pero por alguna razón, y no está claro, y hay estudios múltiples, en realidad yo creo que me he leído como 150 trabajos en relación a esto, hay un defecto en algunos pacientes de la citotoxicidad. ¿Y qué linfocitos son citotóxicos? Son los linfocitos CD8 y las células NK. Y esas son las fundamentales en la eliminación de las células infectadas por el virus. Estos linfocitos CD8 en algunos pacientes terminan exhaustos, no logran eliminar al virus y finalmente están ahí, pero no son capaces de seguir eliminando al virus. Esto pasa en otras infecciones como por ejemplo en el citomegalovirus y en algunos otros. Pero lo otro que ocurre es que las células NK no son capaces tampoco de producir cantidades suficientes de granzima y de perforina.
Y por lo tanto, esta infección sigue su curso y esto hace que los macrófagos se mantengan hiperactivos. De alguna manera ellos necesitan tratar de eliminar a esta infección y por lo tanto se mantienen hiperactivos con una respuesta inmunológica de producción de interleuquina, en parte interleuquina 1 y 6, pero también otras, producen aumento de la ferritina y pueden llegar incluso a producir hemofagocitosis. Y hay una respuesta también alterada trombótica con aumento del dímero D, con liberación de factores activadores del plasminógeno y otros mecanismos de activación patológica de la trombina. Por lo tanto, cuando no se logra manejar a esta infección viral, en estos pacientes lo que vamos a tener es una hiperinflamación con linfocitos T exhaustos CD8 y con células NK que no logran eliminar al virus. Y de alguna manera, que no está muy claro, terminamos entonces en estos pacientes y en pediatría en un síndrome inflamatorio multisistémico. Este síndrome multisistémico se llama de dos maneras y en realidad depende del grupo y es prácticamente lo mismo, se llaman PIMS o MISC. Y en general cuando la definición del caso se hace por la definición del CDC, se habla más de MISC. Son pacientes menores de 21 años que tienen fiebre, que tienen evidencia de inflamación con neutrofilia, linfopenia, trombocitopenia, hipoalbuminemia y aumento de PCR, VHS, procalcitonina, fibrinógeno, ferritina, LDH e interleuquina 6. También podríamos poner la interleuquina 1 ahí. Y tiene que tener por lo menos, como vemos acá, 2 órganos afectados, ya sea cardíaco, renal, respiratorio, dermatológico, hematológico, gastrointestinal y neurológico. No tiene que haber otro diagnóstico diferencial que nos explique toda esta sintomatología y los pacientes tienen que tener o una PCR positiva para SARS-CoV-2, serología positiva o exposición conocida epidemiológica durante las 4 semanas anteriores. Los fenotipos clínicos de PIMS o MISC son 4 y en realidad va a depender del grupo que los utilice, cómo los maneja, en el sentido de cómo los utiliza en la clínica. Son todos cuadros de hiperinflamación, como ustedes ven. Todos están dentro del paraguas de tormenta de citoquina. Pero esta inflamación puede ser sin Kawasaki, con compromiso gastrointestinal y de otros órganos, o hiperinflamación con elementos de enfermedad de Kawasaki, o asociada a shock o con o sin elementos de Kawasaki, o asociada a activación macrofágica con o sin shock. Como ustedes ven, aquí tenemos nuestros pacientes con COVID-19 que se puede asociar a esta tormenta de citoquina o que está dentro de este paraguas de síndromes de tormenta de citoquina, así como los HLH familiares o las infecciones, la sepsis, el síndrome de activación macrofágica de las artritis idiopáticas juveniles. Ahora, ¿cuál es la diferencia fisiopatológica que tienen cada uno de estos 4 fenotipos? En realidad no está muy claro todavía, vamos aprendiendo semana a semana, mes a mes. Esto solamente tiene algunos meses, pocos meses en los que hemos ido estudiando estos pacientes y deberían tratarse en forma diferente cada uno de estos fenotipos. También se está viendo cómo tratar estos fenotipos cada uno en forma diferente. La respuesta en este minuto no está. Ahora, lo que sí es claro es que el Kawasaki asociado a COVID es diferente al Kawasaki previo al COVID. Y este es un estudio que muchos de ustedes tienen que haber leído, que es el estudio de Verdoni, en que en este grupo compararon a los pacientes en esa zona que habían tenido desde el año 2005 hasta febrero de este año, que eran 19 pacientes. Y entre marzo y abril ellos tuvieron 10 pacientes que parecían Kawasaki. Era una cantidad muchísimo mayor de lo que habían tenido por años. Y cuando vieron todas las asociaciones que habían entre un grupo y otro, o las diferencias, lo que vieron es que las diferencias con Kawasaki prepandemia de estos pacientes en marzo y abril es que no tienen trombocitosis, tienen una mayor elevación de ferritina, de troponina, de ProBNP, tienen ecocardiogramas mucho más alterados que en los pacientes previos y requieren mucho más frecuentemente inótropo. Y también hay algunas alteraciones a nivel o diferencias a nivel clínicas, como que tienen menos conjuntivitis, menos anopatía, menos eritema palmoplantar y menos rash polimórfico, si bien lo tienen, no es que no lo tengan, o sea, parece un paciente con Kawasaki, pero hay diferencias entre un Kawasaki prepandemia con los en el periodo de pandemia.
Este es una review de todos los trabajos que se han hecho hasta junio de este año, desde abril a junio, y son 8 trabajos que son 6 europeos, 2 americanos. Los americanos son estos de acá, que tienen mucho mayor cantidad de pacientes. No son comparables unos con otros exactamente porque hay algunos que son los que están en celeste, que ingresaron a los pacientes principalmente por sintomatología que era de tipo Kawasaki. Las edades eran entre 7,3 como promedio a 10 años, y la mayoría de todos estos trabajos eran de sexo masculino los niños. Solo este de Tubiana tenía 43% de niños y la mayoría eran niñas, que no está muy claro. Y lo otro que, a pesar de que estos dos trabajos de aquí no tienen el antecedente o el dato, la mayoría de los pacientes eran o de raza negra o eran hispánicos en el caso de, o lo que llaman hispánico en Estados Unidos, en el caso de los americanos. Y que era mucho mayor a lo que el porcentaje de la población que estaba residente en ese lugar. No está claro hasta la hora, se están haciendo estudios genéticos, pero no tenemos la respuesta del por qué. En relación a la PCR, iban desde 13% al 69%, y eso dependía de cómo habían ingresado los pacientes. De cada trabajo ingresó, o cada reporte ingresó a los pacientes más selectivamente como solo Kawasaki, y algunos mucho más ampliamente. Entonces, por eso esta diferencia de la PCR, y la serología, eso sí, era mucho mayor en cuanto a positividad, y habían pacientes en que el 100% de los pacientes tenían serología positiva porque ese era un criterio de ingreso. Dentro de todo esto, y a pesar de todo lo que se ve cuando uno ve el paciente, lo grave que se ven inicialmente, en realidad de los 440 casos de todos estos trabajos, solamente 7 pacientes fallecieron. Y acá esta tabla muestra en amarillo aquellos pacientes que al menos en los trabajos en que al menos el 50% de los pacientes tenían alteraciones de laboratorio. Por lo tanto, no, hay algunos que faltaban los datos, así que ahí no están. Y los de verde, los que están en verde, los que tenían menos del 50% de los pacientes con estas alteraciones. ¿Y cuáles alteraciones eran estas? Neutrofilia, linfopenia, trombocitopenia, aumento de la ferritina, aumento de la PCR, disminución de la albúmina y aumento de los que tenían interleuquina 6. Y aumento además de las enzimas cardíacas y otros parámetros como aumento de troponina, de fibrinógeno, de dímero D y de pro-BNP. A pesar de que todos estos trabajos eran un poquito diferentes en cuanto al ingreso o cómo habían ingresado los pacientes al estudio, la mayoría de los pacientes tenían síntomas gastrointestinales. Aquí están, disculpen, el 87%. A pesar de que estos en rojo, habían ingresado los pacientes principalmente con diagnóstico de Kawasaki, estos pacientes también tenían sintomatología gastrointestinal. Las otras frecuentes eran la sintomatología dermatocutánea y la cardiovascular. Obviamente que aquí estos dos trabajos eran los que habían ingresado principalmente pacientes con criterios de Kawasaki, entonces ellos tenían 100% de sintomatología cardiovascular, el resto era bastante menor. Y en el tratamiento la mayoría había utilizado gamma-globulina, corticoides y drogas vasopresoras porque un porcentaje alto tenía shock. Uno de estos trabajos, que es muy interesante, que es el trabajo americano, diferenció en 3 categorías a estos pacientes según edad, y se observó que los pacientes más pequeños, los pequeños entre 0 y 5 años, tenían mucho mayor cantidad de sintomatología dermatológica y mucocutánea. Entre los 6 años y los 20 años, muchísimo mayor sintomatología de tipo gastrointestinal, y los que tenían mayor problemas a nivel, y aquí lo clasificaban como miocarditis, eran los pacientes entre 13 a 20 años, si bien los otros era menor el porcentaje. Así que eso es una cosa importante en relación a las edades. Y los últimos reportes, y aquí puse el reporte del CDC, en el cual juntaron 570 pacientes y trataron de ingresar a la mayoría de los pacientes que tenían algún criterio de MISC,
Y este es el trabajo de Chile, que es el primero que se publicó, del doctor Torres, con todo el resto de equipo, del equipo que están aquí abajo. Entonces, el trabajo del CDC recolectó 570 pacientes. Como ustedes ven, la edad media era de 8 años en el trabajo de Chile, que era mucho menos, 27, pero ahora han ido aumentando muchísimo, o sea, hasta el primer reporte nomás, era de 6 años. Pero el porcentaje, por ejemplo, de hombres era prácticamente lo mismo, de niños, de dolor abdominal, de rash cutáneo, de hipotensión, de inyección conjuntival y de shock. El porcentaje es prácticamente, disculpen, igual. Tienen un poquito más de miocarditis los pacientes americanos y un poco más de dilatación coronaria. Y aquí en el estudio americano había 1,8% de pacientes que habían fallecido. En Chile no había ningún paciente que hubiera fallecido. Principalmente los niños en Estados Unidos eran niños de raza, lo que ellos dicen afroamericana, o hispánicos. Y aquí en Chile predominantemente los niños eran hijos de padres chilenos. Ambos estudios, y es lo que está descrito, los pacientes se presentaron 2 a 4 semanas, hasta 6 semanas después del pic de pacientes con COVID, y lo mismo pasó acá en Chile. Y esta es la distribución geográfica americana, donde la mayoría de los pacientes venían del estado de Nueva York, y esta es nuestra región metropolitana, donde la mayoría de los pacientes venían del área norte y del área oriente, hasta esa fecha. Una cosa que les quería mostrar de este estudio del CDC es que ellos trataron de ingresar a la mayoría de los pacientes que pudieran tener algún criterio de MISC. Y aquí ven ustedes que lo clasificaron diferente a como nosotros lo hemos ido clasificando en clase 1, 2 y 3. La clase 1 eran aquellos pacientes que tenían mayor cantidad de sintomatología respiratoria, cardiovascular, dermatológica, gastrointestinal. Eran pacientes que en general estaban comprometidos, y tenía clase 3, que eran pacientes que eran principalmente compromiso que eran un poquitito y que hacían además alguna sintomatología principalmente cardiovascular. Y la clase 2 eran pacientes que tenían principalmente compromiso respiratorio, la que se asociaban a algunos otros compromisos orgánicos. Y como ven, donde hubo más muertes fue en la clase 2. Y donde hubo más criterios de Kawasaki en la clase 3. Y los pacientes que tenían más PCR positiva eran los clase 2. Por lo tanto, hay un grupo de pacientes que pareciera que son los más complicados, los más severos, donde hay mayor mortalidad, que era este clase 2, que eran pacientes con síntomas respiratorios y que se asociaban a algún otro síntoma. Probablemente eran niños que hacían el cuadro agudo y que no podían resolver el cuadro inflamatorio rápidamente, y eran también los que se presentaba el MISC mucho más rápidamente posterior a la infección del SARS-CoV-2. Por lo tanto, esto va a ir variando, vamos a ir viendo cómo clasificar a los pacientes, así que no hay todavía nada escrito ni nada que sea como de libro para poder realmente clasificar a todos estos pacientes. Esta es la tabla del grupo chileno, que ellos además dividieron entre los pacientes que estaban en UPC y los pacientes que no estaban en UPC, pero ya les mostré los porcentajes, y tenían un 52% de PCR positiva, 77% de serología positiva y historia epidemiológica en un 33%. Lo que diferenciaba a los pacientes que estaban entre UPC y sala no UPC era la albúmina baja. También, aunque no era significativo, un aumento del dímero D. Ahora, el manejo en general de estos pacientes, si el paciente se presenta como tipo de enfermedad de Kawasaki, hay que seguir estrictamente el tratamiento como en las guías del 2017 de Kawasaki. Si el paciente tiene un síndrome de hiperinflamación, es muy importante utilizar la gamma-globulina, los corticoides, que generalmente con eso funcionan bien, pero si no es así, hay que utilizar antiinterleuquina 6 y antiinterleuquina 1, y también existen otras anticitoquinas que nosotros no tenemos en Chile. En realidad tampoco tenemos la antiinterleuquina 1, pero esa sería la ideal. Siempre hay que utilizar la heparina de bajo peso molecular si el dímero D está elevado, y es muy importante que caso a caso estos pacientes por ahora que no tenemos bien claro
cómo es la presentación y que cada paciente tiene sus características especiales, se discutan en un grupo multidisciplinario, que es lo que hemos ido haciendo en el Calvo, y definamos el tratamiento caso a caso. Y lo otro que es muy importante es el seguimiento clínico y ecocardiográfico. En realidad, los pacientes pareciera que mejoran muy rápidamente, pero no sabemos qué va a pasar de aquí a 2, 3 meses o a 6 meses, si estos pacientes van a quedar con alguna secuela o no van a quedar con nada. Aquí es solamente para mostrarles que hay múltiples otras anticitoquinas que se han ido utilizando, baricitinib, ruxo, etcétera, pero que nosotros no lo estábamos utilizando porque solamente por ahora se están utilizando como en ensayos clínicos. Y lo último que les quería decir, es muy importante en el momento, si es que vamos a utilizar una anticitoquina, el momento donde la utilizamos. No se puede utilizar cuando la infección es aguda, tenemos que estar seguros que estamos en el periodo de hiperinflamación, habiendo pasado esta infección aguda. Eso es lo que yo les quería contar. Ahora pasa la doctora Vero. Voy a sacar la compartida. ¿Se ve? Sí, tienes que presentar eso, sí. Ya. ¿Se ve bien ahí? Sí. Ya. Entonces, bueno, buenos días a todos. Yo soy Javiera Vero y me parece que alguien tiene prendido su micrófono, por si lo pudiera apagar para no hacer interferencia. Entonces, como decía la doctora King, en realidad esto fue un trabajo multidisciplinario y eso es lo primero que les queremos mostrar. Inicialmente, cuando empezamos a ver estos pacientes, fue un trabajo conjunto de inmunología e infectología. Surgió la idea de realizar algunos acuerdos, luego evolucionamos a que podríamos generar algunas pautas y eso evolucionó al protocolo y posterior flujograma de manejo. Y fuimos sumando a los equipos involucrados con esta patología, fundamentalmente por el compromiso multisistémico y que requiere un trabajo multidisciplinario, y así fue como se incluyó hematología, cardiología, el equipo de la UCIP y, por supuesto, los pediatras tratantes de sala. Entonces realizamos una distribución de todos los tópicos que había que tratar, una revisión de la literatura extensa y posterior discusión. Fue un trabajo aproximado de 6 semanas con reuniones semanales, que en realidad fue muy provechoso y gratificante, y que este es el resultado que tuvimos. A mano izquierda está el documento, el cual todos ya debieran disponer, que se distribuyó la semana pasada, que constituye el protocolo local, tanto el documento con sus referencias respectivas, que es lo que voy a resumir ahora, y a mano derecha el flujograma, que es lo que principalmente queremos mostrar en la reunión de hoy. Entonces, para empezar, si ustedes pueden ver, en el flujograma, la parte inicial es el manejo, el enfrentamiento en urgencia, y posteriormente el manejo a nivel de hospitalizado. A mano derecha se resumen los exámenes que sugerimos realizar. Entonces, en la primera parte, que como se muestra en la parte de arriba, en la fase de la urgencia, ante sospecha clínica de PIMS, ya sea por los criterios OMS o CDC que recomendamos utilizar, que están resumidos en el protocolo por medio de esta tabla, y como bien lo mencionó la doctora King, no lo voy a volver a repetir, pero sí hay que tener claro estos criterios para la sospecha clínica. Una vez establecida esta sospecha clínica, lo que recomendamos es realizar el estudio de primera línea, que también está resumido en estas tablas en el protocolo. Y el estudio de primera línea se solicita ante la sospecha clínica de PIMS en la urgencia o en el centro primario donde consulta el paciente, e incluye un hemograma y VHS, siempre preferir hemograma, si no está disponible, por supuesto, una fórmula hematológica, PCR, pruebas de coagulación, dímero D, ferritina, fibrinógeno, albúmina, que como ustedes
como mencionó la doctora King, son muchos los exámenes que están alterados en esta patología y que nos van a apoyar hacia el diagnóstico y que están incluidos en los criterios diagnósticos. Realizar tanto PCR como serología, no retrasar la serología, ya que la mayoría de las veces es lo que está positivo a diferencia de la PCR y que nos va a apoyar también el diagnóstico. Descarte de otro foco, en todos los casos, hemocultivo, orina y urocultivo en estos pacientes, y otros van a ser según la clínica asociada que vayan a tener, ¿ya? Estos estudios de primera línea que se sugieren están también incluidos en el flujograma en la parte superior derecha para que puedan tener rápido acceso. Continuando entonces con el flujograma, una vez que realizamos este estudio de primera línea, hay que detenerse a valorar los diagnósticos diferenciales, ya que esta patología comparte clínica y laboratorio con otras entidades. Si se mantiene, la sospecha de PIMS, la recomendación de este equipo multidisciplinario fue hospitalizar, dado que es una patología nueva, que no existen predictores precisos de la evolución de la enfermedad y hay un eventual riesgo de evolución a shock y o compromiso cardíaco. Entonces, pasamos a la primera fase de hospitalizados, como se muestra en la imagen de arriba del flujograma, y aquí lo primero va a ser clasificar al paciente en los distintos fenotipos. Si bien, como mencionó la doctora King, hay 4 fenotipos mencionados, de hecho, tanto la Sociedad Chilena de Infectología como el MinSAM manifiestan 4 fenotipos dentro de ellos: síntomas inespecíficos, compromiso cardíaco, ya sea como enfermedad de Kawasaki o síndrome de shock tóxico, un tercero como shock mixto o inestabilidad hemodinámica, y un cuarto como tormenta de citoquinas. La intención del equipo multidisciplinario del Calvo fue simplificar estos fenotipos y utilizar unos que permitieran más bien un reconocimiento oportuno y un manejo correspondiente inicial. Y por eso los dividimos en 3. Un PIMS que no tiene o que es inespecífico y que lo llamamos no Kawasaki, no shock, no síndrome de activación macrofágica, que es justamente eso, que no tiene elementos de Kawasaki, ni shock, ni SAM, que se manifiesta típicamente por fiebre, clínica de piel y mucosas y síntomas gastrointestinales que son muy predominantes y que también se pueden asociar a otros elementos como cefalea, mialgias. El PIMS fenotipo Kawasaki, donde priman los elementos de Kawasaki que todos ustedes conocen, que puede o no asociarse a shock. Y como mencionó la doctora King, estos pacientes tienen mayor compromiso cardiovascular que la enfermedad de Kawasaki clásica, y además en los PIMS fenotipo Kawasaki pueden haber síntomas gastrointestinales que no son tan frecuentes de ver en el Kawasaki clásico. Y por último el PIMS fenotipo shock, que es un paciente con shock sin elementos Kawasaki, que se manifiesta con difusión multiorgánica. Como mencionó la doctora, todos estos fenotipos son manifestaciones, o sea, es un paraguas o abanico de hiperinflamación sistémica, y todos en algún momento de la evolución pueden manifestarse como una tormenta citoquina o pueden evolucionar a un síndrome de activación macrofágica, y que eso debemos verlo en la evolución y junto con el equipo multidisciplinario y los especialistas correspondientes para el manejo. Entonces, este es más bien como un enfrentamiento inicial para orientarse al manejo. Así como también lo mencionó la doctora King, y también está en el protocolo para que lo puedan revisar en detalle, se debe hacer la diferencia entre el PIMS y la enfermedad de Kawasaki clásica, ya que hay algunos elementos clínicos y laboratorios que nos van a ayudar en eso. Entonces, volviendo al flujograma, una vez efectuado esta clasificación de fenotipo, en todos los casos requiere una evaluación multidisciplinaria y un estudio de segunda línea. La diferencia va a ser fundamentalmente que en el PIMS, no Kawasaki, no shock, no SAM, dado que los pacientes están estables clínicamente, se recomienda realizar un estudio de segunda línea antes de iniciar el manejo, ya que los pacientes están estables,
Y si se confirma, mediante los criterios antes expuestos, o no hay otra alternativa diagnóstica y el paciente persiste febril o con parámetro inflamatorio en ascenso, sí se recomienda iniciar el manejo, a diferencia de Kawasaki, fenotipos de Kawasaki-Shock, en donde el estudio de segunda línea debe ser paralelo al manejo, ¿ya? Debido a la gravedad de estos pacientes. La diferencia fundamental entre estos manejos son que en el Kawasaki hay que agregar aspirina, al igual en las mismas dosis y tiempos que en el Kawasaki clásico. En cambio, en el Shock hemos decidido no recomendarlo a falta de evidencia suficiente. Esta recomendación podría cambiar. Y sí hay que agregar, debido a la dificultad de diferenciar con un cuadro infeccioso, antibióticos que en nuestra epidemiología local, el equipo de infectología sugirió el uso de ceftriaxona. El estudio de segunda línea, que hay que incluir estos 3 fenotipos con la diferencia que en el PIMS, como les mencionaba, no Kawasaki, no Shock, no SAM, se debe realizar antes del manejo, es evaluar la función cardíaca, muy importante incluir en todos los pacientes electrocardiograma, ProBNP, troponinas, ecocardiograma. Esta recomendación es dada por el equipo de cardiología de nuestro hospital en base a la evidencia disponible hasta la fecha, y además, por supuesto, la función renal, hepática, pancreática, si la clínica sugerente, entre otros, según la clínica del paciente. Entonces, ya les comenté un poco del manejo, ahora vamos a ir puntualizando a algunos detalles que surgieron cuando se discutió el protocolo. En cuanto al manejo de UCIP, es importante tener en cuenta que no todo paciente cursando un PIMS requiere UCIP, tienen los mismos criterios de ingresos que otros pacientes. Es importante la detección temprana del estado de shock, y la reanimación es según las guías de sobrevivencia de la sepsis. En estos pacientes hay que ser criteriosos en la resucitación con fluidos, eso sí, debido al eventual compromiso cardíaco, estrategia de ventilación protectora, y eventualmente algunos refractarios pueden ser necesario considerar el uso de ECMO. En cuanto a los antibióticos, esta patología de por sí no tiene indicación de antibiótico, sin embargo, ante la dificultad de diferenciarlos con un shock séptico o tóxico en algunos casos, va a ser necesario iniciar antibióticos y tomar los cultivos que sean necesarios. El equipo de infectología sugirió el inicio de ceftriaxona y otros antibióticos deben ser discutidos con ellos. En cuanto a la inmunomodulación, que es el pilar del manejo en esta patología, de primera línea es el uso de corticoides e inmunoglobulina. Sugerimos el uso de metilprednisolona en 2 miligramos por kilo día endovenoso, dividido en 2 dosis por 3 a 5 días. Esta dosis se debe mantener por 3 a 5 días y luego requiere una disminución gradual, pasando a una dosis más baja de metilprednisolona y luego prednisona para un retiro gradual, completando 2 a 3 semanas, y que eso debe ser guiado por el equipo de inmunorreumato, ya que luego también lo vamos a seguir nosotros. La inmunoglobulina es una dosis única y se debe monitorizar la función cardíaca y los líquidos corporales en aquellos pacientes en shock, porque puede descompensarlos aún más, dado el volumen que implica. Y el uso de, como ya mencionó la doctora King, anticuerpos monoclonales, tanto bloqueadores de la interleuquina 6 como bloqueadores de la interleuquina 1. Destacar aquí que para tocilizumab, que es el que contamos en Chile, hay claras contraindicaciones, principalmente infección no controlada, citopenias. Entonces, esto debe ser evaluado previamente a su uso y en conjunto con el equipo de inmunorreumato. Respecto al uso de aspirina, hay evidencia en realidad controversial, no hay tanto consenso, sí hay acuerdo, y por eso es lo que recomendamos, utilizar aspirina en el fenotipo de Kawasaki y o con trombocitosis, tal cual como se utiliza en las guías de Kawasaki clásico. Dado que no hay evidencia suficiente aún en shock y el riesgo que implica en pacientes en estado crítico, por ahora no lo sugerimos y no se debe usar con plaquetas menos de 80.000.
En cuanto a la anticoagulación, la tromboprofilaxis se recomienda en caso de dímero D elevado. Se ha visto que hay una coagulopatía en los pacientes con COVID-19. La mayoría de estas recomendaciones están extrapoladas de la infección por COVID-19, principalmente en adultos. No tenemos tanta evidencia en los niños, pero sí se debe considerar, como les mencionaba, con dímero D elevado, dado que su ascenso se ha asociado a mayor mortalidad, sobre todo si tiene otros parámetros alterados u otros factores de riesgo de trombosis. La terapia anticoagulante solamente se debe recomendar en casos de evidencias de trombosis propiamente tal, que el paciente tenga terapia previa por otro motivo, o una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor del 35%. El equipo de hematología recomienda el uso de enoxaparina con un horario de administración cada 12 horas debido a que los niños hay un metabolismo rápido y por lo tanto no dura lo suficiente en caso de usarse solo por 24 horas. El detalle de las dosis y de los objetivos están detallados en el protocolo y en las tablas respectivas. En cuanto a la evaluación cardiológica, destacar que todos los pacientes con sospecha, o sea, con PIMS confirmado por criterios independientes de su gravedad, requieren una primera evaluación dentro de las primeras 48 horas desde su ingreso. Se debe incluir electrocardiograma, ecocardiograma, troponina, ProBNP y evaluación por cardiología. Y todos van a requerir un control de electrocardiograma y eco a los 7-14 días de evolución. Según el compromiso que se vea en esa primera evolución, van a ser cómo se va a realizar las evoluciones cardiológicas posteriores, y esto va a ser comandado por el equipo de cardiología. Entonces, volviendo al flujograma, en la fase final, ya pasada esta fase de hospitalizado, donde ya se decidió el manejo del paciente, en caso de que no haya respuesta, se debe reevaluar por el equipo multidisciplinario. En general nosotros vemos a estos pacientes de forma diaria, realizar el estudio de tercera línea, que puede incluir triglicéridos, interleuquina 6, CD25 soluble y otros de resorte del especialista. En general no incluimos la interleuquina 6 dentro del estudio de primera ni segunda línea, porque no tenemos rápido de disponibilidad en nuestro hospital y por lo tanto podría demorar el manejo. Lo ideal sí sería contar con un valor basal. Esto también podría cambiar a futuro en caso de que lo dispongamos con mayor facilidad. Y dentro de las alternativas terapéuticas que se debe valorar con el equipo multidisciplinario va a ser repetir la inmunoglobulina, aumentar la dosis de metilprednisolona o utilizar anticuerpos monoclonales, considerando eso sí que aún no disponemos de anakinra. En caso de respuesta favorable, que han sido la mayoría de los casos, que está detallado en la parte derecha inferior del flujograma, luego de 3 a 5 días podemos considerar la disminución de la metilprednisolona a 1 miligramo por kilo al día por 48 a 72 horas, para luego pasar a prednisona disminuyendo la dosis en 20%, también cada 2 a 3 días, hasta completar 2 a 3 semanas. El laboratorio se debe controlar, que eso lo olvidé de mencionar, cuando se realiza el manejo cada 24 horas, 12 a 24 horas en caso de shock y según la evolución, y posterior al día 3-5, cada 48 o 72 horas según la evolución. Recordar que en todos los casos se va a hacer un electrocardiograma y ecocardio a los 7-14 días que el paciente todavía pudiera estar hospitalizado. Y en caso de alta, la recomendación es que tengan un control con pediatría en posalta, un control clínico a las 48-72 horas, que esta es la recomendación internacional, con hematología en una semana con laboratorio, siempre con dímero D, y para valorar la anticoagulación o profilaxis, si es que el paciente se dio de alta con tratamiento o profilaxia anticoagulante. Si no, no es necesario. Y en todos los casos con inmunología e infectología a las 3 semanas, aquí sí con laboratorio completo de control, hemograma, VHS, PCR, bioquímico, cortisol para valorar la suspensión de prednisona, ProBNP y troponinas, y otros si aún no están normalizados, y con cardiología a las 4 o 6 semanas con electrocardiograma y eco en caso de que hubo compromiso cardiovascular.
Esta tabla también está incluida en el protocolo respecto del manejo a largo plazo de cardiología. Destacar una vez más el control que en todos los casos debe ser a los 7 a 14 días y a las 4 a 6 semanas en todos los casos, excepto en aquellos que no hayan tenido compromiso cardiovascular. Estos electros y ecocardiogramas deben quedar solicitados al momento del alta. Y posteriormente cardiología hará sus controles respectivos a los 6 meses y al año. Dejo la palabra entonces para la doctora Fritis, que nos va a hablar de la experiencia de los pacientes en nuestro hospital. ¿Aló? ¿Se ve? Se ve bien, Anita. Déjalo en modo ¿Ahí? Ya. Buenos días, yo soy la doctora Ana Fritis, soy pediatra de la unidad de lactante del Hospital Calvo Maquena, y la idea de esta presentación era un poco comentarles que estamos diseñando un trabajo que tiene como nombre características clínicas, epidemiológicas y microbiológicas de los casos pediátricos de COVID que son hospitalizados en los hospitales chilenos durante este brote epidémico en el año 2020. Aquí inicialmente empezamos a diseñar este trabajo, éramos 3 hospitales, el Roberto del Río, Ezequiel González Cortés y el Hospital Luis Calvo Maquena, y en este transcurso se han ido adhiriendo otros hospitales y como ven ustedes, se han ido adhiriendo de regiones, Antofagasta, Coquimbo, Concepción y también algunas otras clínicas. Mucho el equipo de trabajo, los médicos que estamos trabajando y ya estamos próximos a cerrar nuestra corte. A raíz de este trabajo sacamos un reporte que es de los casos PIMS y este reporte fue realizado en los 3 hospitales pediátricos y ya se publicó en la revista de la Journal of Infectious Disease, fue publicado en agosto y aquí se tomaron los pacientes que eran desde el 8 de mayo hasta el 24 de junio, con un total de 27 pacientes. Nosotros como Hospital Calvo Maquena aportamos con 2 pacientes en este estudio. Y este estudio fue el que comentó recién la doctora Kim. Entonces, ¿qué pasa con los PIMS que tuvimos acá en el Calvo Maquena desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto? En total, nosotros tuvimos 37 pacientes PIMS. De ellos, aquí como ustedes pueden ver en la gráfica, en las columnas rojas son el número de pacientes PIMS en relación a la semana epidemiológica y lo que está en negrito son las PCRs COVID positivas en la región metropolitana. Acá podemos ver, como se ha visto en todos los trabajos, que hay un pic primero de las PCR positivas y después, unas 4 a 5 semanas posterior, se presentan los casos PIMS. Que en la semana epidemiológica más o menos concuerdan, nosotros tuvimos un pic de PIMS en julio. ¿Cuáles eran las características clínicas? Vimos que la mayoría de nuestros pacientes eran masculinos, en un 69%, y en relación a la edad, aquí abajo es cada paciente, cada número es el paciente y aquí representa su edad, donde vimos que el paciente menor tenía 3 meses, por eso dice 0, y el mayor 14 años, con una media de 7 años, que es también similar a lo que se ha reportado en los estudios. En relación a cuántas personas habitan, tenemos que es un promedio de 4 personas habitan en esta familia, con un mínimo de 3 personas y un máximo de 9. Entonces, lo que podemos concluir aquí es que no hay un gran hacinamiento, y el grupo familiar generalmente era solo un núcleo familiar, no compartían con otra familia. En relación a la comorbilidad del paciente, la mayoría fue que no tenían ninguna comorbilidad, y cuando la tuvieron, lo más frecuente fue asma. En relación a la nacionalidad de los padres, lo más frecuente que tuvimos era que eran padres chilenos y escasos extranjeros, y dentro de los extranjeros, peruanos era lo más frecuente. Cuando se les preguntó por contacto con coronavirus, aquí ustedes pueden ver que la mayoría dijo que no o lo desconoce. Y solo un 38% dijo que sí había tenido un contacto, y este contacto, el 100% era algún familiar cercano que cohabitaban con ellos, sería mamá, papá o la abuelita.
¿Cómo se estudiaron estos pacientes? Se estudiaron con PCR COVID, y aquí pueden ver que la mayoría de las PCR COVID no salieron negativas, en un 62%, y cuando se le hizo serología, acá en verde está la IgM y en celestito está la IgG, y podemos ver que las IgM, la mayoría salió negativa, y la IgG, la mayoría salió positiva, y un porcentaje que no se realizó serología. Y cuando vamos a analizar estas dos, cuando se hacen juntas, PCR y serología, vemos que en el 54% tenían PCR negativa con serología positiva. Un paciente que tenía ambas positivas y un paciente que tenía ambas negativas. Este paciente que tenía ambas negativas tenía el contacto epidemiológico de la abuelita, que estaba positivo, y la clínica era muy sugerente. Y tenemos que un 31% las PCR salieron positivas y se decidió no hacer serología en ese entonces. Según la distribución que comentó la doctora Veró, que lo separamos en los tres fenotipos, pudimos ver que hay una distribución equitativa entre los tres fenotipos que se manifiestan ahí, con un 30% aproximado cada uno. En relación a la clínica de ingreso, lo más frecuente, en el 100%, es que todos tuvieron fiebre, dolor abdominal, un gran porcentaje, y decaimiento, que es muy similar a lo que también está descrito. Y cuando se vieron clínicas de algún tipo de Kawasaki, era menos frecuente, pero lo que destaca es que los síntomas respiratorios, disneo, dinofagia, tos, coriza, eran casi inexistentes. Hice esta tabla para mostrarles la distribución de los síntomas según edad, que es muy similar a un estudio que presentó la doctora. Entonces, acá lo dividí en 0,5 años, 6 a 12 años, 13 a 15 años, y los síntomas dermatológicos, gastrointestinales, Kawasaki, cardiológicos. ¿Y qué vimos? Que en los pacientes de 6 a 12 años eran donde tenían la mayor cantidad de manifestaciones, donde presentaban más clínica. Dentro de ello, los síntomas gastrointestinales eran mucho más frecuentes en los menores de 12 años y más frecuente aún en los menores de 5 años. Y a diferencia de lo que mostró la doctora King, los síntomas cardiológicos nosotros los vimos mayor en los niños de 6 a 12 años. Ellos lo habían visto más en 13 a 15 años. Los resultados de laboratorio que nosotros vimos aquí, yo puse el peor resultado y los comparé entre los pacientes que entraron a la unidad básica y los que entraron a la UPC. Podemos ver que cuando analizamos a todos los pacientes, las características es que la hemoglobina está baja, que la proteína C reactiva, el dímero D y la ferritina están altas, y la albúmina baja, que es muy similar también a lo que han reportado. Y cuando hacemos la comparación entre básico y UPC, vemos que la hemoglobina y la LDH nos salieron con una diferencia significativa, pero los de que ingresan a UPC es donde tienen las mayores alteraciones, las plaquetas bajas, la PCR alta, el dímero D alto, la ferritina alta, y que lo que destacaba también que la albúmina estaba baja. Al evaluar el ecocardiograma vimos que la mitad de los pacientes tenían un ecocardiograma normal. Al ver cuáles eran las alteraciones, vimos que la disfunción sistólica era una alteración frecuente, el derrame pericárdico también, anomalías coronarias y insuficiencia valvular. El equipo de cardiología está diseñando un proyecto donde vamos a evaluar mucho más específico cómo se comportaron las enzimas en los pacientes con alteraciones cardíacas en PIMS. Aquí el problema que tuvimos para poder ingresar los datos es que, uno es que el ProBNP y las troponinas no está de fácil acceso, así que no todos los pacientes lo tienen. Y lo otro que nos dimos cuenta es que el electrocardiograma también, menos de la mitad tenía un electrocardiograma. En relación a la unidad de mayor gravedad, la mayoría entró al intensivo, como dijimos, muy poco al básico, y los días de hospitalización tienen una media de 9 días aproximadamente. Y en relación al tratamiento, aquí también los separamos entre la unidad básica y los que entraron a la UCI. Y cuando analizamos la parte del oxígeno, la verdad es que todos los que entraron a la UCI requirieron oxígeno, pero el oxígeno fue de apoyo, con una concentración baja, 1 o 2 litros,
y la mayoría ya antes de las 24 horas ya se la habían suspendido. En UPC, la mayoría de los pacientes que entraron a UPC, el 100%, recibieron tratamiento antibiótico. El 100% recibió tratamiento anticoagulante con inmunoglobulinas y corticoides. Y en relación a la ventilación mecánica, tuvimos 2 pacientes que tuvieron con ventilación mecánica invasiva. Uno que salió a las 24 horas, pasó a oxígeno por naricera, y otro que pasó también a los 2 días a ventilación no invasiva, y duró en total 5 días, pero este fue un paciente que era más crónico, tenía antecedentes de asma. En relación a los fármacos vasoactivos, 3 pacientes recibieron vasoactivos, y de ellos eran noripinefrina y epinefrina. Ningún paciente tuvimos en ECMO y felizmente ningún paciente falleció. Para contarles un poco de los antibióticos, como vieron, la mayoría recibió antibióticos, uno solo no lo recibió, y dentro de los esquemas antibióticos que recibía, todos recibieron cefalosporina de tercera generación. Un grupo recibió cefalosporina con clindamicina, pero la clindamicina se retiró a las 24 horas de evolución. Y el promedio en antibióticos es 5 días, aproximadamente una mediana de 5 días. Y en relación a los corticoides, como comentó la doctora Veró, se parte con metil, prednisona, y después se sigue con prednisona, y aquí vemos, aquí en azul está la metil, y después la continuación con prednisona, y podemos ver que son hartos días los de tratamiento con corticoides, aproximadamente casi cercanos a los 50 días, pero aquí son que se ha prolongado el tratamiento con la prednisona debido a que hay una supresión del eje, y se está viendo cómo manejarlos porque algunos están pasando a hidrocortisona. Y en relación a la duración de los días de corticoides, tenemos para la metil una mediana de 6,5 días y para la prednisona una mediana de 23 días, que también está muy similar a lo que está descrito en la literatura. En relación a la anticoagulación, la mayoría de los pacientes recibió profilaxis y solo un paciente recibió la anticoagulación como tratamiento, que fue el paciente que tenía mayor alteraciones cardíacas y tenía un ProBNP y troponinas muy altas. Este paciente, después de estar con Clexane, pasó a cenocomarol y se mantiene con ese tratamiento. Y en general, los días de anticoagulación estaban con una mediana de 14 días. Algunos se iban de alta con Clexane y se los suspendían en el policlínico. Y en relación a la inmunoglobulina, la mayoría recibió inmunoglobulina en una sola dosis. Eso quiere decir que tuvimos una buena respuesta, o sea, respondieron los pacientes al tratamiento indicado. Solo en un paciente se tuvo que indicar una segunda dosis por mala respuesta, y este paciente estuvo también la discusión si es que se le indicaba tolicizumab o no. Pero finalmente no se indicó tolicizumab y respondió con la segunda dosis. Y eso, aquí le quería mostrar todo el equipo que ha trabajado arduamente en hacer el protocolo, en investigar, y que todo esto es en pro a poder manejar mejor a nuestros pacientes. Eso. A las expositoras, muchas gracias por el trabajo muy necesario para poder lo que sea entendible, práctico, a todo nivel, desde el servicio de urgencia, el clínico, de la hospitalización básica, del cuidado intensivo, etcétera. Gracias a la doctora Fritti por la presentación, la recolección de los casos de nuestro hospital y la presentación de la experiencia. Desgraciadamente el tiempo siempre nos pilla. Hay una pregunta, dice Alex Alcántara, se refiere al porqué del corte del dímero D en 1000 para el uso de la heparina de bajo peso molecular. No sé si está la doctora Cavieres, que tal vez quiera puntualizar esos puntos, si no, la podemos responder nosotras.
No está la doctora Cavieres, se tuvo que ir en este minuto, pero sí es en base a la evidencia por el tema inflamatorio. El dímero D es un producto de degradación que habla de hay un proceso de activación de trombosis. Entonces, por eso ese es el valor de corte y ese valor no es Exactamente. Además, mencionar que en la mayoría de los estudios se vio que con valores más de 1000 o 1500 aumentaba la mortalidad en los pacientes con COVID-19 adultos, y esos son los valores que se manejan y por eso nosotros preferimos dejar el valor de 1000. Exactamente, eso iba a decir, que todo ese dato es en base a extrapolado a la de adultos. En niños no hay ningún estudio avalado como para decir que sea el corte, y para evitar problemas de trombosis sería arriesgado hacerlo en forma antojadiza. Así que por eso. Doctor Antonio que se agradecen y revelan un gran trabajo inteligente, orgánico, creativo en la protocolización y, por cierto, sensible al niño enfermo. Ojalá este tipo de trabajo lo pudieran apreciar otros segmentos de nuestra sociedad. Y pregunta, ¿se considera el doctor Carrasco? La pregunta es si se consideró solo en pacientes con requerimiento de oxígeno en vez de metilprednisolona. Estoy con problema de audio, parece. No sé si contesto yo. Sí, doctora. La verdad es que en niños y en la mayoría de los trabajos no han cambiado la metilprednisolona con dexametasona. La mayoría de los trabajos y la experiencia propia que tenemos también en el hospital es que nos ha ido muy bien con metilprednisolona. Y como nos ha ido tan bien con metilprednisolona, cambiarlo a dexametasona no nos parece en este minuto adecuado, a menos que aparezca alguna evidencia en niños y en PIM que sea mejor la dexa que la metil. Agregar solamente que cuando uno revisa corticoides en COVID y PIMS, la dexametasona se ha propuesto para infección aguda por COVID-19 grave con compromiso respiratorio. Sin embargo, en PIMS, la mayoría de los estudios, prácticamente todos, proponen metilprednisolona y, como dice la doctora, no hay evidencia como para cambiarlo hasta el momento. No sé si se escucha. Se escucha entrecortado, doctor. Apoyo, por favor. A ver, ¿se escucha? Sí, Sí. A ver, si no... El doctor Ricardo González pregunta por qué podría haber un mayor compromiso cardiovascular en los PIMS con fenotipo Kawasaki. No sé si alguien del equipo de cardiología, Diana. Sí, aquí estamos. Hola. Hola, buenos días. Bueno, en cuanto a esta pregunta, el compromiso cardiovascular que se ha visto todavía no está 100% claro por qué ha sido tan intenso. Ya los estudios reportan que pudiera haber como una predisposición genética a que ciertos pacientes presenten este compromiso como hiperinflamatorio multisistémico afectando tanto al corazón, pero no queda tan clara la causa. Y lo otro es que se produce en el fondo lo que hablaban al principio, esta endotelitis, que va a afectar arterias coronarias, pero también la miocarditis. Entonces es un compromiso mucho más generalizado que en el Kawasaki, por decirlo así. Ahora, la causa, como les decía, no está 100% clara todavía, y una de las hipótesis es como la predisposición genética especial de cada paciente que presenta el PIMS, ¿ya? Pero el 100% como de la fisiopatología todavía está en estudio, está pasando por el momento. En el chat existen muchas más felicitaciones y buenos comentarios que ustedes pueden leer directamente. En honor al tiempo, yo creo que el doctor Carrasco No te escucho, José Luis. lo que decía
ya estamos en el tiempo, así que muchas gracias a las expositoras, hay muchas felicitaciones, así que es el momento de cerrar la reunión. La red MinSal ha jugado una mala pasada. Muy bien, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Pues, excelente.